Hoy, como los hemos anunciado, queremos referirnos a un tema que es muy sensible y tiene que ver con las celebraciones de la Navidad y de enero, donde la gente a veces pierde como la perspectiva de las cosas. Y en medio del licor y en medio de los festejos suele maltratar particularmente a los animales. Y para eso hemos invitado a 4 personas que nos van a acompañar en el día de hoy, que son la concejal María Mercedes Mateo Larraona, concejal del Partido Conservador, que por cierto acaba de regresar por 5ª vez a la Corporación Concejo de Medellín. Y como dice el adagio popular, doctora María Mercedes, al que le van a dar, le guardan y le calientan. Y a usted eso fue lo que le pasó. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, qué rico estar otra vez acá como concejal. Fueron muchos años los que se van sumando, trabajando por esta ciudad, por los más necesitados y por supuesto también por los animales. Pues bienvenida pues entonces al Concejo de Medellín, ya la corporación tuvo la ocasión de darle la bienvenida. Igualmente nos acompaña el concejal Álvaro Múnera Builes, concejal conservador también, líder de la bancada animalista junto con el concejal Ramón Acevedo Cardona del partido de la U. También líder, digamos, los dos se han comprometido, digamos, en empujar dentro de la corporación lo que se ha llamado la bancada animalista. Y nos acompaña haciendo el complemento, digamos, por parte de la administración municipal, el abogado Alejandro Gaviria Henao, asesor de los derechos de animales y derechos de fauna en la Secretaría de Gobierno. A ellos la bienvenida, pero ya ellos nos van a explicar bien lo que se ha avanzado en materia de derechos de protección de fauna en la ciudad de Medellín, desde el Concejo de Medellín y desde luego con la corresponsalía y con la correspondencia mejor de la administración municipal. Pero antes, ¿cómo ustedes pueden participar en este programa? Guillermo Espina, muy buenas noches. ¿Cómo es la participación de los televidentes hoy en el día de hoy? Alfredo, así es, cordial saludo para ustedes, para nuestros televidentes y para nuestro nutrido panel de defensores de los animales, tanto de la municipalidad también como del gobierno. Recuerden que nos pueden llamar al 441-2100, también pueden enviar sus correos a consejometv@gmail.com. Recuerden también que pueden enviarnos a nuestras redes sociales, en Facebook, consejo-tv, en Twitter, @consejo-tv y también en nuestro canal de YouTube. También antes de ir con usted, Alfredo, queremos hacerle una invitación a nuestros televidentes para que vean un pequeño video que hizo nuestro canal, que se llama así y está en el canal de YouTube. Lo que para vos es fiesta, para mí es una pesadilla, bastante interesante, y es un video que queremos que ustedes vean, que reflexionen. Muy bien, pues ese es un aporte del canal Telemedellín, de la alcaldía municipal, a propósito de lo que le pasa muy frecuentemente a los animales en época de diciembre, cuando la gente suele celebrar de una manera tan estruendosa, paradójicamente disque muy de la cultura nuestra paisa en la Navidad. Voy a darle la bienvenida entonces al concejal Álvaro Múnera Builes esta noche. Diciéndole a usted, concejal, por encima de ciudades europeas, latinoamericanas y en general del mundo, Medellín se ha distinguido como una ciudad protectora de los derechos animales, y es así que la Fundación Franz Weber de Suiza acaba pues recientemente, tal vez hace un año, ¿no?, le dio un premio a la ciudad reconociendo el esfuerzo que hacía la administración y el consejo de la ciudad en esa tónica. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Un saludo muy especial para todos los televidentes, para mis compañeros, la doctora María Mercedes Mateos, el doctor Ramón Acevedo y Alejandro Gaviria. Sí, desde hace ya muchos años, orientados primero por esa fuerza animalista que tiene la ciudad,
ese sentimiento por los derechos de los inocentes, y apoyados por el Consejo y en énfasis las últimas 2 administraciones. Medellín es pionero en bienestar animal y reconocido ya mundialmente. A nosotros nos visitan delegaciones de todas partes del mundo y me sorprendió que una de las últimas vinieron españoles y me contaban que Madrid, la capital de España, invierte 100.000 euros al año en animales y nosotros invertimos 4.2 millones. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, sí. Pero lo que se ha hecho aquí realmente es notorio. Sin embargo, concejal Ramón Acevedo, con las buenas noches para usted también, reconociendo el trabajo que hace el Consejo de Medellín, sin embargo ustedes se han ganado, los concejales que son más prominentes, digamos, en el desarrollo, en la defensa del animal, se han ganado como el mote de fanáticos o de perder la perspectiva de que primero hay que defender los derechos de los humanos y no de los animales. En esa dimensión de las cosas, aunque es reiterativa la pregunta, es válida volverla a reiterar hoy en día. ¿Por qué, a pesar de las dificultades que hay con los seres humanos, por qué hay que seguir defendiendo y logrando buenos presupuestos para la defensa de los animales? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes, a los compañeros, a María Mercedes, a Alejandro, a Álvaro. Mire, yo pienso que la bancada animalista del Consejo de Medellín es posiblemente una bancada muy aterrizada, supremamente aterrizada. Nosotros tenemos un consejo en donde hay múltiples profesiones. Yo soy médico psiquiatra, hay abogados, hay economistas, hay odontólogos. Tenemos un múltiple conocimiento y ese múltiple conocimiento nos permite entonces trabajar por todas y cada una de las poblaciones de Medellín. El Consejo autoriza los presupuestos para niñez, adolescencia, educación, salud, tercera edad, grupos minoritarios, mujeres. Autorizamos todos los recursos y los disponemos de la mejor manera posible. Pero allí nosotros hemos venido también jalonando que existan unos presupuestos para la defensa de los animales. La defensa de los animales es fundamental por muchas cosas. Primero, porque son, como lo dice Álvaro, nuestros hermanos menores que necesitan del ser humano para que los proteja y los cuide. Y segundo, nosotros tenemos que convertirnos en su voz, y esa manera de convertirnos en su voz es garantizándole el bienestar. Ya está reconocido que los animales tienen 2 derechos como mínimo: el derecho a una vida digna, y si tienen que ser sacrificados por alguna causa, a una muerte sin dolor, que tienen la característica de ser seres sintientes y ya no son cosas, y a nosotros nos queda la responsabilidad ética y moral de defenderlos, y eso cuesta plata, pero además permite que se construya una sociedad mejor, unos niños, unos jóvenes, unos ciudadanos que respetan los derechos de los animales, la vida de los animales, y a partir de ahí construyen una mejor sociedad. Y además tenemos una sociedad que va siendo mucho más sensible, todo liderado por los jóvenes que afortunadamente han encontrado en los hermanos menores, en los animales, una causa política por la cual vale la pena luchar. Concejal María Mercedes, decía que en este punto y a modo de conclusión es importante destacar el pensamiento del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, defensor de los derechos de los animales, y decía: estoy a favor de los derechos de los animales al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un ser humano completo. Los animales merecen ser tratados con humanidad, no sufrir a manos de los seres humanos, y en ese me convierte en activista y no en un loco. Así no me importa mucho la religión de un hombre cuyo perro o gato no es lo mejor para él. Eso decía Abraham Lincoln. Bueno, yo diría que tiene toda la razón, realmente son nuestros hermanos menores. Y si miramos, observamos el amor, el afecto, el cariño que da un animal, es algo incondicional.
A ti te quieren estando enfermo o estando sano, te quieren con dinero o sin dinero, te reciben siempre con amor y con alegría tu retorno. Entonces yo creo que si Medellín, que ya ha traspasado fronteras y siendo una ciudad modelo a nivel mundial, hace este énfasis, también piensa en esas estadísticas que nos llegaban tras un estudio en Europa, en donde la mayoría, en un 74% de los asesinos en serie, los más crueles de todos, habían comenzado maltratando un animal y luego torturándolo y luego matándolo. Si nosotros a través de la educación, a través de campañas, de programas y de gobernantes como el que hoy tenemos, que también está comprometido, lo mismo que el Consejo, enseñamos a dar amor, a dar responsabilidad, a dar respeto a la vida, ese niño va creciendo en una cultura totalmente diferente, va a respetar no solamente la vida humana, que es importantísimo, sino también aprendió a amar y a respetar la vida animal, Sí. y a través de ello la vida de los humanos, por supuesto. Bueno, y nuestro cuarto invitado, además de ustedes, desde luego al otro lado de la pantalla, es el abogado Alejandro Gaviria, ENAO. Él trabaja con la Secretaría de Gobierno y desde hace un tiempo se ha dedicado, digamos, a apuntalar y ayudar a los concejales desde la administración y a la ciudad a ir creando, digamos, esa trayectoria, digamos, jurídica en la defensa de los animales. ¿Cómo fue que usted llegó, Alejandro, a este cargo y cómo es que ha venido siendo ese desarrollo y la construcción poco a poco de esta jurisprudencia que es tan interesante para la ciudad de Medellín y para el mundo? Alfredo, buenas noches. Pues no, a ver, el tema de animales en Medellín es un tema que tiene 3 pilares. El primero de esos pilares es la sociedad civil a través de los grupos defensores y protectores de animales y del defensor de a pie o defensor independiente. El Consejo de Medellín con la aprobación del presupuesto y la Alcaldía de Medellín. O sea, son 3 pilares fundamentales que van a redundar en el bienestar de los animales. Es un tema que empezó hace 10 años y que hoy en día ha tenido un desarrollo que ha sido pionero no solamente en Colombia, porque nosotros estamos por encima de otras ciudades. Algo tan sencillo como Medellín es la única ciudad del país que está sancionando el maltrato hacia los animales. Eso no lo puede contar cualquier ciudad, nosotros, Medellín, es la única. Y por lo tanto, hay que trabajar por el tema de los animales, es que eso nos hace una mejor sociedad, eso demuestra cuál es nuestra evolución, que hablaba el concejal, cuál es nuestra evolución moral. Muy bien, yo pienso que hemos dejado fundamentado que el Consejo de Medellín se destaca en el país, en el concierto nacional latinoamericano, por tener una bancada animalista en defensa de los animales. Y concejal Ramón Acevedo, usted que lo ha dicho muy bien, usted es médico con formación, especialización en psiquiatría, pero tenemos una cultura que está fundamentada como en el licor, y el licor desata una serie de cosas en el comportamiento humano que son bastante precarias, o bastante lamentables mejor. Nos da un bosquejo porque eso nos hace pensar que en Navidad bebemos más de la cuenta de lo que solemos hacerlo y de manera peligrosa, ni siquiera qué tipo de licor hacemos. Bueno. Sí, realmente nosotros tenemos una sociedad donde se consume mucho alcohol. Nosotros estamos caracterizados como una sociedad que no solo tolera el consumo, sino que favorece el abuso. Y al favorecer el abuso se permite una serie de cambios en el comportamiento humano que van y llevan a actitudes muy violentas, y actitudes muy violentas tanto hacia los otros seres humanos como hacia los animales. Entonces, a uno le da mucho dolor ver cómo las personas embriagadas, por ejemplo, subidas en un caballo, agreden al caballo, lo maltratan, le pegan, o son capaces de dejarlo hasta altas horas de la noche sin darle ni siquiera alimento y maltratándolo por unas lomas en cemento como son las calles de Medellín. Y vemos cómo a veces
se agreden los animalitos, los perros o los mismos gatos, y cómo bajo efectos del licor se cometen muchos atropellos en este sentido. Por eso el licor debería tomarse si no hay una enfermedad alcohólica en quien lo consume con moderación. Por eso las normas en el mundo dicen que no se debe tomar alcohol antes de los 21 años de edad, porque todavía no ha madurado el cerebro y no hay posibilidades de tener controles. Y vemos que en esta sociedad se favorece el consumo de alcohol desde muy tempranas edades, y eso hace que tengamos tantos índices de violencia como de maltrato animal causados por esta situación del efecto del licor. Sí, porque el licor, lo que estamos diciendo es que es detonante de una cantidad de sucesos de comportamientos violentos e irresponsables. Ricardo Duque, del barrio Manrique, buenas noches. Ricardo. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, su inquietud, por favor. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, Ricardo. Su inquietud y feliz quiero Navidad. Por un lado felicitarlos por el gran programa que están haciendo. Y ¿Le puedes bajar a tu televisor, por favor? tengo una inquietud para ustedes. Ricardo, ¿le puedes bajar a tu televisor? Por un lado estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo del maltrato hacia los animales. Mientras arreglamos el problema del sonido, ¿listo? Arregla el problema con Ricardo y seguimos. Concejal Álvaro Monera, el licor, detonante entonces de un comportamiento desobligado con los animales. Arranquemos con eso que se ha llamado el desfile a caballo o la cabalgata. ¿Qué es lo que está pasando allí? Ustedes ahora el jueves tienen un debate de segundo nivel ya para aprobar un proyecto de acuerdo. Cuéntenos qué están tratando ustedes de modificar allí de una manera muy sucinta, porque para poder hablar de los otros temas. Básicamente, Alfredo, es que uno no puede anteponer una tradición cultural, si es insana, anteponerla al proceso de civilidad, de ser una mejor sociedad. Nosotros hemos mostrado en el Consejo cantidad de videos de paradas equinas en otros países y no hemos visto ningún desfile de borrachos a caballo. El único desfile de borrachos a caballo se da en Medellín o en Colombia. Entonces queremos cambiar eso, que sea un desfile o una parada equina donde se exalte el caballo y no una exaltación al licor, al desorden, al maltrato. Y es que en la última, concejal, en la última cabalgata, en el último desfile de caballos, hubo una cantidad de animales extraviados, lastimados, y otra vez volvieron a aparecer las burrotecas, y otra vez volvieron a aparecer la falta de controles y de manejo de los organizadores. Así es, nosotros amamos los caballos, por supuesto, pero ese mismo amor nos ha motivado a plasmar un acuerdo municipal en donde se reglamenta y existen controles, y controles como las pruebas de alcoholimetría, en donde realmente quien esté bajo los efectos del licor se va a tener que retirar de esa gran parada, y unos controles donde van a estar unas vallas a todo lo largo y lo ancho, en donde en la salida y luego al final, porque es que encontramos animalitos, inclusive en otras ocasiones acuchillados, no hay derecho a eso. Pues pensamos, yo cuando veo estos desfiles pienso, ¿cuál es el animal? ¿El que va arriba o el que va abajo? No las asociaciones, van a tener que tener el chip, van a tener que tener los caballos participantes en esta gran parada equina, pues por supuesto, un registro bajo alguna asociación, si son independientes también, si son de otros municipios, que venga el certificado de la alcaldía donde empodere a esa persona como el dueño del caballo. Hay molestias, sí, pero ¿por qué molestarse, señores caballistas? Si aman realmente a los animales, ¿por qué molestarse por poner un control entre quienes se montan un caballo ocasionalmente y le causan heridas, causan el maltrato, y en ocasiones lo hemos llorado, Alfredo y amigos televidentes, la muerte? El señor Juan Guillermo Mesa Gómez, uno de los creadores de la empresa Mesa C, y él es el director de la cabalgata, no está muy de acuerdo con ustedes. Y él lo que dice es eso, que ellos han venido manejando y controlando la cabalgata. Oigamos lo que él dice. Buscando el derecho a réplica que tengo.
sobre lo que mostraron el 17 en el programa de las 8 de la noche de Telemedellín, quiero decir esto. Allí se vio la dificultad que tuvo la policía con algunas personas que vinieron de otros departamentos, en especial en el tema de burrotecas. Mire, es que las burrotecas son personales y vienen pegadas en cuchubos a la montura. Entonces la gente se desespera porque no le quiten su burroteca que está pegada a la montura. Eso es. Hemos trabajado, supimos que 12 burrotecas en 6.524 personas que pagaron la inscripción al desfile a caballo, únicamente 12 burrotecas se nos colaron. Por alguna parte se entraron y no pudimos controlar. Estamos en eso. Ahora el trago. Es que esto es un evento de ciudad y es la idiosincrasia del paisa. Un caballo, un sombrero aguareño y algunos aguardientes. Trabajamos para disminuir el trago. Hemos buscado que no haya maneros, que no haya venta de licor en el recorrido. Eso lo controla la policía. Cogieron muchas personas vendiendo licor y se los quitaron y los detuvieron. Ahora, en la parte de accidentes de caballos, el doctor Ignacio Ramos, con 250 veterinarios de las universidades de Medellín, entre profesores y estudiantes, atendieron 231 casos. En 6.424 caballos es nada. Y no casos graves. ¿Sabe una cosa? La dificultad más grande y los accidentes en los caballos se presentan es en el transporte. En una jaula vienen 6, 8, 10 o 12 caballos y allí se patean y se aporrean. Entonces la dificultad más grande que hay en el traslado de estos caballos desde los distintos municipios de Antioquia es el transporte. Muy bien. Él es el coordinador de la cabalgata o el desfile a caballos en la Feria de las Flores. Concejal Ramón Acevedo, está desculpabilizado el asunto. El problema es de otro nivel según ellos. Sí, mire, nosotros hemos venido planteando varias cosas. Primero, se cambió de una cabalgata a un desfile a caballos. Ellos plantearon toda una filosofía, nosotros planteamos toda una filosofía y al final en la última cabalgata, porque eso no es un desfile a caballos, se manifestó todo lo que él dice y mucho más. ¿Qué estamos planteando nosotros? Estamos planteando que se haga una gran parada equina, que los caballistas de Medellín, de Antioquia, del país, que quieran venir a traer sus ejemplares, a mostrarlos, a montarlos, a exhibirlos, lo puedan hacer y que pueda ir la familia antioqueña a ver ese gran desfile, a disfrutar de esos animales. Pero lo que estamos viendo allí y lo que él mismo reconoce es que hay un gran desorden, se violan todas las normas, se demostró incluso por el ICA que no se cumplen las normas del ICA en esos términos, y lo que nosotros queremos es darle un sentido cívico a este evento y que realmente podamos disfrutar de los caballos, que podamos disfrutar los ciudadanos de esa gran parada equina. No le estamos diciendo que lo acaben, le estamos diciendo, mire, amamos los caballos como ustedes, tratémoslos bien y hagamos una gran demostración de lo que es las razas, de lo que son los pasos, de lo que es el cuidado, y eso le dará todo el renombre que necesita la Feria Las Flores y la gran parada equina que nosotros estamos planteando. Muy bien, y estamos precipitados porque queremos hablarles de muchos temas que decimos, somos muy ambiciosos a tratar de tenerlos. Ricardo Duque, ahora sí, del Barrio Manrique, buenas noches. Muy buenas noches, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, la inquietud mía que tengo es sobre, nosotros en mi casa tenemos es un ave. Y quiero saber el problema que tenemos, porque tenemos un loro, a pesar, está muy bien cuidado, inclusive mantiene libre en la casa, lo mantenemos con buena alimentación, tiene un stand de madera que yo mismo se lo hice para que esté, ya no le cortamos ni las alas ni nada, pero tenemos un problema con estos animalitos, que hay gente que los mantiene en jaulas muy estrechas, muy mal cuidados, nunca los sacan de estas jaulas y los están quitando. El pensar mío sobre este animal es, este animal ya está enseñado a una casa, está enseñado a una familia, y
si se lo quitan a uno, entonces ¿qué hacen con ellos? ¿O qué hace uno para poder llevar un animal de estos a un veterinario en caso tal de que se enferme, como nos pasó una vez? Listo, Ricardo, muchísimas gracias por su intervención. Concejal. Ricardo, mira, los loros pertenecen a la fauna silvestre colombiana. El hogar de ellos es el bosque tropical, la selva. ¿A usted le gustaría que le acondicionara un árbol muy bonito en el Amazonas, con muy buenos frutos, y lo condenaran a vivir allá toda su vida? Cierto que no. El hogar de nosotros son las ciudades. El hogar de ellos es el bosque tropical, donde están sus familias, donde pueden desarrollar comportamientos propios de su especie. Los loros no tienen por qué aprender a hablar, es un lenguaje humano. Ellos repiten porque los seres humanos los obligan. El lenguaje de ellos es muy distinto. Entonces dejémoslos en su hogar, que es el bosque tropical, la selva, y nosotros donde debemos estar. No son animales de compañía. Así de claro la cosa. Abogado, ¿tiene un teléfono donde de pronto Ricardo pueda llamar y consultar y de pronto pensar seriamente en esta Navidad devolver al animalito, porque hay mecanismos y hay formas de devolverlo, o por lo menos de tenerlo en un sitio bien protegido en Barbosa, ¿no? Sí, ciertamente un loro no es un animal para tenerlo en la casa como animal de compañía ni como mascota. Por lo tanto, es un animal que debe estar con sus compañeros de especie, en libertad, reproduciéndose, dispersando semillas y cumpliendo todas las funciones biológicas que ellos tienen. Entonces la invitación que yo le hago a Ricardo es para que se comunique con el área metropolitana al 385-6000 y programe la entrega voluntaria de ese animal. Qué mejor regalo para esta Navidad con ese animalito que darle la libertad, darle la posibilidad de estar con otros. 385-6000, Diana, para que nos ayudes ahí. Vamos a ver el caso de una denuncia que se ha hecho en el barrio Belén contra el párroco, particularmente allí, el padre Mauricio, y lo que está pasando con las palomas del parque, de ese gran parque que es el Parque de Belén. Veamos la nota y enseguida tomamos una pequeña intervención de los concejales y del abogado y nos vamos a unos mensajes. En la iglesia de Belén hallaron una solución para que los feligreses no tengan que padecer lo incómodo de ser salpicados con las heces de las palomas. Esta parrilla con barras de metal similares a puntillas evita que las palomas se posen en el borde del arco y provoquen incidentes desagradables. Lo bello es que es un parque muy amplio, donde están los árboles, donde están las mismas estructuras del templo internas, que permite que ellas se posen sin ningún percance. Pero más allá de si es eficiente o no, la impopular medida ha despertado todo tipo de molestias entre los vecinos, porque las aves podrían resultar heridas. Un atentado contra los mismos animales, pero como te digo, cada cual dispone con lo que tenga, cada cual dispone. Ay no, de lo peor, pues horrible. Que mire, digamos, lo que uno ve ahí arriba, cuántas palomitas se pueden morir ahí. En 2005 y 2007 en este mismo sector de la ciudad se presentaron envenenamientos masivos de palomas. Los vecinos piden a las autoridades ambientales que intervengan para evitar que este tipo de situaciones se repitan y además para que determinen si es legal y adecuada la implementación del sistema antipalomas en el templo. Muy bien, concejala Marlene, qué pena, María Mercedes Mateos. Regálenos una pequeña impresión de esta nota que tiene muy impresionados a los televidentes de Telemedellín, pero en general a los habitantes de la comuna de Belén. Sí, Alfredo, yo anoche quedé sorprendida cuando tuve la oportunidad de ver esta nota. Y realmente, pues con todo respeto del señor párroco, yo creo que la intención puede ser buena de no molestar a las personas, pero el resultado puede ser fatal. Padre, le recomendaríamos poner como unos aros curvados que surtirían el mismo efecto de protección a los tejados y al mismo tiempo impedirían pues que los feligreses estén molestos, porque cuántas palomas, símbolo de la paz, también del Espíritu Santo, pueden perecer porque no tienen el raciocinio de saber que por ahí no deben entrar. El padre Mauricio también fue párroco de ese otro barrio tan hermoso como es La Floresta, y allá lo que veía uno era funcionarios de la alcaldía que periódicamente iban y quitaban los huevos
iban limitando la colonia de palomas. Eso también se puede hacer sin tener que ni envenenar, ni poner clavos, ni maltratar. Guillermo Ospina nos dice entonces qué está opinando las redes sociales y nos vamos a unos mensajes. Así es, Alfredo, y se mueve en nuestras redes sociales a través de Twitter, Yulimina, @Yulimina. Además de aturdir y asustar a las mascotas, la pólvora se debe atacar como se hace con las drogas ilícitas. Andrea Tobón M. Entre un 10% y un 20% de los perros le tiene fobia a los ruidos intensos. Permitir la quema de pólvora es maltrato animal. Regresamos a De Frente después de los mensajes. Uno de los temas que más ha preocupado es el asunto de la pólvora y el impacto que eso tiene sobre los animales. Ustedes tienen, hemos dicho, la ciudad tiene un acuerdo que es el 40 y... No, mentiras, estoy adelantándome a otro asunto. Es el asunto de la pólvora. La pólvora en la capacidad que tiene de afectar, incluso de matar o infartar a un animal. ¿Eso es posible, concejal Álvaro Moneda? Yo lo sé por lo que veo, sí, pero me gustaría que Ramón, siendo médico, conociendo más la fisiología, la neurofisiología, nos explicara porque tiene más autoridad que yo para eso. Sí, mire, los animales son mucho más sensibles a los ruidos. Obviamente tienen un oído completamente distinto al de los humanos. Estamos hablando de 16 veces más sensible que el del ser humano. Exacto, entonces para ellos cualquier explosión es terrible, es una cosa terrible, eso los desorienta, hace que se vuelvan completamente inestables y les desencadena mayor cantidad de adrenalina que les puede desencadenar infartos. Los gaticos, por ejemplo, se desorientan, huyen del lugar donde están, y los gatos son muy territoriales, entonces si pierden su territorio no son capaces de volver, y lo mismo pasa con los perros. Pero también tenemos el caso de las aves. Las aves se asustan, vuelan de noche sin poder ver, se estrellan contra los árboles y se mueren, y además vemos cómo abandonan los nidos y las crías entonces quedan abandonadas. Mire lo que estamos viendo en este momento en la televisión, eso es completamente abuso, eso es completamente un crimen contra un pobre animal que lo asusta no solo el ruido, sino la candela, porque los animales le huyen a la candela, le huyen al fuego. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando en la ciudad, con la pólvora, con la famosa alborada que no tiene ninguna tradición en la ciudad, eso tiene 10 años y no tiene nada de tradición en nuestra ciudad, lo que estamos viendo es un atentado enorme contra la fauna, y por eso el llamado de nosotros es no solo por el daño que se hace el ser humano con la pólvora, sino por el daño que le hacemos a la fauna y a la flora con todo lo que tiene que ver con estos gases que se tiran a la atmósfera y los ruidos que se producen. Sí, abogado. Alfredo, es que mire, la cosa es tan sencilla como lo siguiente. Yo como ser humano medianamente racional puedo explicarme y puedo explicarle a mi familia por qué se están escuchando detonaciones y estallidos en la casa de al lado, porque hay un vecino que está tirando papeletas, está tirando voladores, pero el perro o gato no tiene la capacidad de entender de dónde provienen esos estallidos, lo cual le va a generar aturdimiento, le va a generar posiblemente un infarto, que se desubique, que se pierda o que en el peor de los casos se muera. Sí, Isabel Zapata del barrio Manrique, que este rato nos está esperando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Un saludo para todos ustedes y las felicitaciones también. Para todos los que queremos los animales. Es una infamia para este cura que a él le gustara a pie limpio y que se chuzara en agujas, en chuzos, en todo. A él le gustara. Ese es un sacerdote. No, como el padre Nevardo Cataño, que es un amor de sacerdote. Ese sí es un sacerdote. Porque ¿cómo se le ocurre a un sacerdote, a un cura, maltratar los indefensos animales? El animal que no ofende a uno, lo atraca, no lo traiciona, no lo ofende. El animal es lo más querido que hay en la vida para abusar de ellos que no se saben defender. Por eso a los animales antes que están en la calle sin amo y sin nada, dales agüita y comidita como hago yo aquí en mi casa. Que pasan los animalitos sin dueño
y yo les doy comidita, algo, y que ya saben venir aquí, los animalitos. Y yo a toda la gente le digo, ahora hay gente que también, pequeñitos, se los quieren comer y todo, y duermen con ellos. Y crecen y los tiran a la calle, que porque crecen, que porque defecan, que porque hacen la necesidad y les da fastidio. Yo le tengo más fastidio a las personas que no a los animales. Isabel, muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Guillermo, usted ahora me mostraba a alguien que estaba participando en el Facebook. Cuéntenos el caso de este animalito, Toby. Sí, así es, Alfredo, y nuestros concejales, y para ustedes también los televidentes. Nos escribe John Marín Valencia. Él quiere aquí mostrarnos que desafortunadamente en la alborada del 1 de diciembre la pólvora mató a su perro. Y dice algo más o menos así: cientos y cientos de voladores, tacos y cuanta cosa suene fueron estallados el día del 1 de diciembre. Pues bueno, todas esas cosas afectaron a mi amigo, mi perro. Señor quemador de pólvora, usted mató a mi perro. Toby fue una víctima más de la famosa alborada y me lo han quitado de mi lado. Aquí podemos ver la fotografía de este perro, muy tierno, muy hermoso, y donde él hace un llamado bastante fuerte a todas las autoridades también, y también a las personas para que tomen conciencia de la muerte de un perro, que quizás muchas veces pues no se toma, pero hay que tener bastante ejemplo sobre esta situación que es lamentable también. Muy bien. Ok, señor. La televidente tocó un tema muy importante, y es el tema de regalar animales en Navidad como si fueran objetos o cosas, sin ni siquiera haber preparado a la familia o saber en qué ambiente se va a llevar. Uno no puede comprar un perrito o adoptar un perrito y llevárselo a un niño sin haberlo preparado para que lo cuide, porque inmediatamente tenga que cuidarlo, porque tiene que recoger las heces, tiene que sacarlo, etcétera, etcétera. Lo descuida, y lo que hacen muchas familias es después tirarlo a la calle. La tenencia de los animales tiene que ser responsable, y yo creo que el aporte de la televidente es fundamental en eso. En diciembre no se deben de regalar animales si no hay una preparación para que este ser viviente llegue a nuestra casa y sea recibido con amor y con toda la responsabilidad del caso. Sí. Ya le doy la palabra a usted, la doctora María Mercedes, pero usted decía ahora, extra micrófono, cuando estábamos en el descanso, que uno no regala amigos. Claro, mire, uno no compra un amigo se gana. Un perro, un gato, más que ser mi animal de compañía, es mi amigo. Entonces yo un amigo me lo gano. Y pensemos en esto, ¿cuántos animales hay en la calle o en albergues públicos o privados que se están jugando una oportunidad de encontrar una buena casa? Brindémosle una oportunidad a un animal de esos que necesita ser adoptado. No contribuyamos a ser uno más en la cadena, en la cruel cadena comercial, porque mire, siempre que si hay animales para la venta es porque hay alguien que está dispuesto a comprar. Sí. Entonces, si a través de la educación logramos evitar que la gente compre animales, vamos a cerrar esa brecha y nadie va a vender. Y extrapolándolo, doctora María Mercedes, la gente, estamos hablando de perritos y de gaticos, pero digamos, la gente en vacaciones también tiene un feo vicio y una ataque, digamos, como a la cultura nuestra, y es irse por la autopista Medellín-Bogotá o por la zona que va hacia el Chocó o incluso la costa atlántica, y en esos parajes, digamos, más tropicales, coge tortugas, compra tortugas, loros y bueno, otro tipo de animales silvestres, los trae como regalos. Ahí hay otro ataque, digamos, contra los animales, una práctica que es muy habitual en esta época. Totalmente, Alfredo. Antes de contestarte esa inquietud que tú tienes, el día de la tristemente célebre alborada, tuve la necesidad de encerrarme en mi habitación con 4 perritos que tengo y con 2 gatos, a contemplarlos, a embolatarlos con comida, con cariñitos, porque estaban muy angustiados. Los gatos, sobre todo uno, un siamés, el más desconcertado que estaba. En el tema de la pólvora, pues yo llegué a contar 14 ardillas aplastadas por vehículos porque salieron huyendo la avenida del Río, venían del Cerro Nutibara. Y efectivamente y lamentablemente, no solamente las tortugas, los loros, no solamente eso. Alfredo, he visto casos que traen perezosos o pericos ligeros, osos perezosos. Entonces son animales que los estás sacando de su hábitat
quizás con la mayor de las intenciones, porque a mí una vez me regalaron un miquito tití. ¿Yo qué hice? Entregarlo en esa época, hace muchos años, al zoológico. Lo estás condenando a muerte, a muerte. Y niños, les digo, con amor a ustedes y a sus padres, comprar un animal es adquirir un ser vivo que necesita comida, que necesita agua, que necesita todo de ti para poder vivir. Tenemos que ser responsables. Concejal Álvaro Burena, se ha dicho y en los debates del Consejo se habla de que existen delitos que son muy connotados, digamos como el secuestro, el tráfico de armas, pero resulta que el cuarto o el tercero del cuarto es el tráfico de animales silvestres. Estamos hablando de anfibios, de ofidios, y estamos hablando de cenantras, de mamíferos incluso, y felinos incluso, ¿no? Sí, todo tipo. Y lo que la gente desconoce es que de cada 10 animales traficados, por 10 animales traficados, solamente uno llega a una cárcel, que es un hogar nuestro, para ellos. Los demás mueren. Por ejemplo, el perezoso, los cenantras, la madre se hace matar para que le quiten el hijo que venden en la carretera. Entonces, cuando la gente lo está comprando, desconoce que hace media hora, una hora, hubo un crimen atroz, a machetazos, a golpes, para quitarle ese bebé que esa persona está comprando. Es toda una cadena del crimen y de la perversión. Y lo peor de todo esto es que decían en el programa tal vez que hicimos hace ya unos meses, hablábamos con el doctor Aníbal Vallejo, que ustedes este año han distinguido en cabeza de él a los defensores de la Sociedad Protectora de Animales, y él decía de esa dificultad que tenemos todavía por resolver como sociedad en el asunto de utilizar los animales como experimentación, y ahí acaban de detener el grupo del doctor Patarroyo en las experimentaciones de malaria. Sí, una de las dificultades ha sido que se están utilizando a los animales para hacer una serie de experimentos que finalmente atentan contra ellos, habiendo otras muchas maneras de poder hacer experimentos y poder hacer toda esta parte del desarrollo científico, pero es que hay una cultura donde se cree que los animales eran cosas, donde se cree que los animales no tienen derecho, donde se cree que podemos abusar de ellos de cualquier manera, incluyendo estos científicos que se apartan de la ética y que han llegado a pensar de que los animales pueden hacer con ellos lo que quiera. Por eso se ha ido avanzando y hemos venido planteando, y no de una manera como a veces nos plantean loca y desatinada, sino que hemos venido planteando de que la ciencia hay que hacerla con ética, así como se hace con respecto a los seres humanos, también frente a los animales, y nos parece fundamental el cumplimiento de las leyes en ese sentido, y seguiremos definiendo, atacando y exigiendo que las leyes se cumplan de esa manera. Y lo peor del caso Patarroyo es que es un miquito que tiene una gran similitud con el ser humano, obviamente, y por eso es tan apetecido pues para las vacunas. Este miquito es feo, el más feo que ustedes imaginen. Entonces no es apetecido ni por belleza, y fuera de eso expele, si se puede decir así, un olor muy fuerte que lo hace no agradable para comer, pero entonces sí es preciso para ser inoculado con la malaria, y a veces lo que se está ofreciendo por capturarlos está produciendo en los indígenas, primero, que no los protejan, sino que los casen, los persigan y acaben con esa especie. Es un círculo vicioso que estamos degradando hasta los mismos nativos, que son los que nos han enseñado a cuidar los animales. Se nos está acabando el programa, pero ¿cómo no hablar de este acuerdo, que ahora sí es el que quiero mencionar, que es el que tiene que ver con las marranadas, una festividad tan propia de diciembre, que alguien decía que quien prohibía las marranadas era un fanático ocioso que estaba acabando con las tradiciones antioqueñas, concejal Álvaro? Sí, así nos tildaron hace 10 años, pero resulta que esa gente humilde
que fue la que se vio afectada y que no van al Consejo a protestar ni a hacer velar sus supuestos derechos, aceptaron el acuerdo, porque mira, Alfredo, pasamos de 30.000 sacrificios en las calles de manera cruel, los pintaban, les introducían pólvora por el recto, los mataban con destornilladores delante de los niños, a solamente como 120 denuncias el año pasado. Sin embargo, queremos llegar a cero, que la gente compre la carne con su carnicero de confianza, porque el sacrificio de animales en vía pública y en predios privados está totalmente prohibido. Entonces, ese es el llamado a que lleguemos a cifra cero de animales sacrificados por esta época en las calles o en predios privados. Pero Alfredo, la gente se hará la pregunta, bueno, ¿y qué diferencia hay entre ese sacrificio y el que se hace para llevarlo a una carnicería? Hay una diferencia enorme, y es que el sacrificio que se hace para llevarlo a la carnicería se tiene que hacer bajo todas unas técnicas que tienen que tener los frigoríficos para cumplir la norma de que la muerte tiene que ser indolora y tiene que ser con toda esa situación de cuidado para que no haya dolor en los animales. Entonces hay una gran diferencia, y además eso respeta y valora ese sacrificio que tiene que hacer el animal para alimentarnos, pero desde el punto de vista de una ética sana y de una ética responsable. Doctor Alejandro, ¿cómo hace uno para denunciar y ayudarle a las autoridades? ¿Hay un teléfono, hay un correo, qué hay? Claro, sí. Para el caso de marranadas en vía pública o en predios privados, a través del 123 módulo ambiental, allí le comunican y le explican cuáles son los pasos a seguir y le envían una patrulla de la policía para que se encargue del tema. Pero quiero completar algo de lo que dice el concejal. La muerte de cualquier animal es reprochable, excepto que se trate de selección natural. Cuando se tiene que sacrificar un animal para el consumo humano, debe cumplir varios requisitos. El primero es que sea rápido, que sea insensible, que sea indoloro y que no se convierta en un espectáculo. Doctora María Mercedes. Realmente, Álvaro, recuerdo este acuerdo municipal cuando estábamos en el trámite, que recibimos hasta amenazas, pero finalmente vemos los resultados. Si no lo quiere hacer por amor, por respeto al animal, si no lo quiere dejar de hacer para dar buen ejemplo y no violencia, y no enseñar a los niños a torturar y a gozar con el dolor, hágalo por salud. Hágalo por salud, es mucho más sano. Y, por supuesto, su carnicero de confianza no le va a vender una carne que esté adulterada, o no le va a vender un animal que quizás no haya tenido todos los requerimientos fitosanitarios para ser apta para el consumo humano. ¿Hay multas, doctor Gaviria? Sí, una persona debe verse responsable de un proceso contravencional por sacrificio ilegal, puede irse hasta con una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, entonces es el acuerdo 49 de 2003. Ustedes lo pueden buscar en www.consejodemedellin.gov.co, y allí hay una serie de acuerdos que buscan desde el Consejo de Medellín proteger a los animales. Yo creo que hemos cumplido con la labor un poco de mostrar todas las cosas que han hecho los concejales y la administración municipal en busca de proteger el derecho de los animales. Se nos quedó por fuera los toros, pero ya no podemos hablar más de eso, porque a ustedes los queremos invitar para que el próximo miércoles, a través de la señal de Telemedellín, nos acompañen en sesión en directo desde el Consejo, hablando del POT y el uso del suelo industrial. A ustedes, feliz Navidad, sin pólvora y respetando los animales.